hablar sobre la epístola a los Gálatas y nos vamos a dar cuenta cómo hay una forma de ser, se oye feo, pero una forma de ser hipócritas dentro de la iglesia, la hipocresía, ¿verdad? Hipocresía que a veces se manejaba hasta en los grandes líderes religiosos de aquellos entonces. Entonces vamos a tener que poner mucha atención, porque una de las grandes biografías de la Biblia que a mí me gusta estudiar, me apasiona, me deja mucha enseñanza, incluso pone en mi vida un reto día a día que lo leo, es el apóstol Pablo. Ya lo he comentado con muchos de ustedes, porque el apóstol Pablo era un prominente, cuando él no conocía como tal a Dios, él era un prominente político, era un prominente líder religioso, y era un prominente. Y cuando se convierte a Dios sigue siendo prominente. Incluso se dice que el apóstol Pablo fue de las personas que más sufrió a causa de predicar el evangelio. Sufrió hambres, persecuciones, apedreadas que casi lo dejaban muerto. Entonces eso, cuando yo lo veo, digo, caramba, yo lo que estoy diciendo no es nada por la palabra, ¿verdad? Por predicar el evangelio, y pone mi vida día a día en reto el apóstol Pablo y su historia. Ahora, veamos, para entrar directamente al libro de Gálatas, tenemos que entender cómo era el apóstol Pablo y por qué escribió así el libro de los Gálatas. Ahora, para comenzar, les voy a invitar a que busquemos Gálatas capítulo 1, versículo 13 y 14. Y cuando lo tengan, lo dicen también, de favorcito. Gálatas 1, del 13 al 14. 13 y 14. Mejor lo leo para que todos escuchen. Bien, o si quieren también yo lo leo y ustedes hagan más con atención. Fíjense muy bien lo que dice la bendita palabra de Dios. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguías en sobremanera la iglesia de Dios y los asolaba. Esta palabra asolada, cuando vamos a la raíz griega, es destruir. Él quería destruir, derrumbar todos los fundamentos de la palabra de Dios. Él quería destruirla. Y luego en el versículo 14 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo más celoso de las tradiciones de mis padres. En estos dos versículos me generan mucho eco, porque nos dice dos cosas de la vida pasada del apóstol Pablo. Uno, acuérdense lo que dice acá: porque ya habéis oído acerca de mi conducta o de mi manera de vivir. En otras traducciones dice mi manera de vivir, ¿verdad?, en otros tiempos. Entonces aquí hay una pregunta: ¿cómo era la forma de vivir del apóstol Pablo? Esta es una. Y en el segundo versículo dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Aquí nos está hablando de que su manera de vivir tenía una característica muy importante, y por otro lado nos dice que en el judaísmo, en lo religioso, sobrepasaba a mucha gente, ¿verdad? Entonces, fíjense muy bien, vamos a analizar cómo era el apóstol Pablo antes y cómo aventajaba. Era tremendo el apóstol Pablo. Fíjense muy bien, para ello les voy a ir directamente a Filipenses 3:5 y les voy comentando cómo es el apóstol Pablo. 3:5. Mi buen Adolfo, si no, ya déjalo, no, fíjense muy bien, dice Filipenses 3:5. El apóstol Pablo, tiro por viaje, estaba encarcelado, lo presentaban ante leyes, ante legisladores, ante cónsules, césares, y él tenía que estar presentando defensa cada vez que estaba delante de ellos. Y fíjense muy bien lo que le dice a los Filipos en el capítulo 3, versículo 5. Dice: circuncidado el octavo día. Aquí empieza a hablar de sus características del apóstol Pablo. Dice: circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Aquí nos da una característica: que cumplía todos los rituales judaicos, la circuncisión, ¿verdad? Era un tema bien importante, que a todos los niños recién nacidos al octavo día se les tenía que quitar el prepucio como un símbolo del pacto con Jehová, con los judíos. Entonces ya vemos que él había cumplido sus pactos en el judaísmo. Luego fíjense muy bien, dice: del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. Su sangre era judaica, ¿verdad? Él tenía, por Abraham, por nuestro padre Abraham, él tenía todas las bendiciones que Dios le había dado al padre Abraham.
otra característica importante. No es lo mismo un predicador de afuera, un griego, un romano, lo que sea, a que un mismo judío les predique. Se le cree más a veces a esas personas, ¿verdad? Pero fíjense muy bien, y dice, en cuanto a la ley fariseo, así dice la bendita palabra de Dios. Anteriormente en el judaísmo había otras como sectas pequeñas. Uno de ellos eran los saduceos, los escribas y los fariseos. Y cuando nosotros vemos en otro versículo, vemos que los fariseos, por ejemplo en Hechos 26-25, no lo busquen, en Hechos 26-25 dice, el apóstol Pablo dice que los fariseos eran la secta más ruda, más estricta, más cumplida de los votos judíos. Entonces vemos que el apóstol Pablo empieza a tener de los más prominentes, este era de los más, o sea, si la ley, si las costumbres eran tremendas, eran muy estrictas, el apóstol Pablo al ser prominente trataba de cumplirlas todas. Ahora fíjense muy bien, en Hechos 22:3, fíjense lo que dice acá. Aquí vamos a hablar de una característica de su preparación intelectual, ¿verdad? 22:3, fíjense muy bien lo que dice el versículo 22:3. Dice, yo de cierto soy judío, ¿verdad? Nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Si quieren ahorita yo lo busco y ya lo vamos leyendo todo. Aquí en este versículo fíjense lo que dice, el apóstol Pablo era discípulo de Gamaliel, y Gamaliel era el sumo sacerdote que en aquellos entonces era la máxima autoridad religiosa en el pueblo de Israel. Tenía muchos beneficios en ser el sumo sacerdote y también muchas responsabilidades, pero abajito de él, su alumno por excelencia era el apóstol Pablo. Que ojo, el apóstol Pablo es cuando ya era predicador de la palabra. Cuando él antes era un simple judío más, él era Saulo, ¿verdad? Entonces aquí vemos varias características. Era hebreo, tenía una preparación tan impresionante, tenía recomendaciones, porque si su maestro era tremendo, pues obviamente tenía ahí su cobertura, tenía su respaldo. Y por ejemplo, algo bien importante que el apóstol Pablo, y esto lo dice en el capítulo 22, 28, lo voy a leer, fíjense lo que dice. Pablo respondió al tribuno, respondió el tribuno, dice, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Aquí hace referencia a este tribuno, porque Pablo había sido llevado ante las autoridades para que sea enjuiciado, para que sea encarcelado. Y aquí el tribuno le dice, oye, tú eres judío, tú eres romano de nacimiento, pero yo pagué grandes cantidades de dinero para adquirir esta nacionalidad. ¿Cómo es posible? Entonces aquí vemos una gran bendición del apóstol Pablo, que él, aunque había sido hebreo, había sido de padres hebreos, había vivido en Sicilia, ¿verdad? Una ciudad judaica, pero él había nacido en Roma. Y esto es bien importante porque cuando ustedes lean la Biblia, en los libros de Hechos, en otros libros, se van a dar cuenta cómo Pablo siempre saca su tarjeta de presentación ser romano. ¿Y por qué la sacaba esa tarjeta? Fíjense muy bien, a los romanos era un delito encadenarlos. Era un delito completamente. Azotarlos, así de que toman por castigo, aunque sean delincuentes, era ante las autoridades, tenían derecho de apelar ante el César, ¿verdad? Y aquí es algo bien importante, porque el apóstol Pablo siempre que lo querían apedrear, o sea, los mismos romanos decían, yo soy romano, aguas, porque donde me toque, también a ti te toque peor, ¿verdad? Aguas donde me latigues o me des golpes, porque a ti te va peor. Entonces el apóstol Pablo, Dios lo puso en cierta prominencia entre los romanos, entre los judíos, entre los fariseos, que eran los más estrictos, los más estudiosos, los más doctos de la palabra. Y entonces, fíjense muy bien, en la palabra de Dios dice, y soy fariseo, hebreo de hebreos, y en la ley fariseo, de los más cumplidores. Pero dice la Biblia que tanto era su celo por la palabra, no la palabra, sino sus tradiciones, ¿verdad? Por eso el tema tiene que ver mucho con la hipocresía dentro de la iglesia, ¿verdad? Dice que en cuanto a celo, era perseguidor de los cristianos. Dice la Biblia, fíjense muy bien, los voy a invitar, yo lo voy a leer en Hechos 8. Fíjense muy bien el celo
que tenía el apóstol Pablo por, ¿cómo se llama? Por sus tradiciones. Esto es algo bien importante. 8.1 dice, vamos a leer los versículos de corrido, dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Aquí vemos donde dice: y Saulo consentía en su muerte. ¿En quién consentía la muerte del apóstol Pablo? Del primer mártir de la iglesia primitiva, de la primera iglesia cristiana, que fue Esteban. Él fue el primer mártir, aquel que por predicar la palabra no escatimó su vida y lo apedrearon, ¿verdad? Y entonces Saulo, aquí todavía es Saulo, él estaba justo ahí viendo cómo apedreaban a Esteban y él consentía su muerte de Esteban, ¿verdad? Entonces era una persona que en el judaísmo los cristianos eran considerados como ateos, eran considerados como gente rebelde, eran gente considerados como una amenaza, porque los cristianos estaban empezando a crecer, y los judíos empezaban a hacerse chiquitos, ¿verdad? Entonces eran considerados una amenaza, ¿verdad? Porque era quitar poder, quitar gobierno a los judíos, y entonces el celo que se presentaba el apóstol Pablo contra ellos era a muerte completamente. Ahora fíjense lo que dice en Hechos 9.1, fíjense muy bien. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. O sea, no le bastó perseguir, esparcir a todos los cristianos, dice que aún respiraba muerte contra ellos. ¿Se imaginan a alguien así tan la cabeza medio dañador, ¿verdad? Estaba muy encerrado en sus tradiciones. Y fíjense muy bien, dice: vino al sumo sacerdote, versículo 2 dice: y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, el camino de la palabra de Dios, los trajese presos a Jerusalén. O sea, no le cansó nada más matar, enjuiciar, encadenar. Ahora quería ir a buscar más a Damasco, ¿verdad? De Jerusalén está como más hacia el oriente de Damasco, entonces tenía que llevar un camino largo, ¿verdad?, para llegar a Damasco. Cuando nosotros vemos al apóstol Pablo en su anterior vida, inteligente, prominente, una persona que tenía cartas de recomendaciones impresionantes, lo hemos visto en otras enseñanzas. El apóstol Pablo se paraba en Grecia, en Atenas, en Roma, y a todos los filósofos y científicos les decía: y Dios ha pasado por alto este tiempo de ignorancia. Imagínate que le diga al Sócrates, al Aristóteles ignorante del apóstol Pablo. ¿Se imaginan eso? Yo no lo dice la Biblia, pero yo creo que probablemente el apóstol Pablo llegó a más, trascendió más en el conocimiento y respaldo de Dios que cualquier otra persona de los pasados. Entonces imagínense una persona tan prominente que tenía todo, porque además el apóstol Pablo era empresario. ¿Alguien se tiene una idea de qué se dedicaba el apóstol Pablo? Y en Hechos 18 se habla, es ahí en Corintios, habla sobre su oficio, que él se dedicaba a hacer casas de campaña. Ese era su oficio. Y vemos que era una persona prominente económicamente, porque para llegar a ser alumno de Gamaliel ya necesitaba estar en una prominencia, ¿verdad? Pero por fuera él, en sus negocios, él ya era prominente, porque en otras enseñanzas nos vamos a dar cuenta de que el apóstol Pablo, cuando Cristo le habla, le dice: es que ahora me vas a servir, ya no vas a trabajar de lo que hacías, ahora me vas a servir. Nos damos cuenta que el apóstol Pablo, él solventaba sus propias misiones. Dice: yo con estas manos trabajé para mis necesidades y las de mi gente. ¡Wow! Entonces el apóstol Pablo, antes de ir a predicar a Éfeso, trabajaba, vendía, generaba recursos, se mantenía él y además mantenía todo su equipo. Entonces, para mantener un gran equipo se necesita un poder adquisitivo. Entonces el apóstol Pablo era una persona, como les comentaba, una persona que pone a reto nuestra vida. ¿Por qué? Porque además a veces llegamos a: no me voy a despertar. Y dices: Dios mío, este apóstol Pablo, ni dormía, no hacía nada. Y aquí empezamos a hablar también de que el apóstol Pablo, ya vimos que son dos cosas: una, mi forma anterior de vida, que aquí dice en el versículo, y otra, que yo aventajaba a los religiosos con el que él estaba. Pero fíjense muy bien, tanto era el celo del apóstol Pablo, que dice la Biblia que a los cristianos él los mataba, los perseguía, los llevaba presos a Jerusalén.
Jerusalén para ser encarcelados como tal. Comentábamos porque para el judaísmo el perder un judío, o sea, perder sus prosélitos, perder su gente, ¿verdad? Pues será perder poder para los judíos. Y entonces en aquel entonces, como hemos platicado, los cristianos empezaron a crecer, y los judíos empezaron a disminuir. Y los poderosos de los judíos decían, ¿cómo me van a quitar este poder? ¿Cómo me van a quitar mi poder de influencia, mi poder político? Y entonces empezaba un celo perseguidor terriblemente por la iglesia. ¿Se acuerdan lo que platicábamos en Pérgamo, en Esmirna, que eran perseguidos incluso por sus mismos compatriotas? Entonces, vemos que el apóstol Pablo era celoso de la palabra, ¿verdad? Pero caía en algo que es el tema de hoy, que es la hipocresía. Porque la Biblia decía, ama a tu prójimo, ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Era cumplidor de las leyes, era cumplidor de todos los ritos judaicos, era completamente estudioso, llegaba temprano a la iglesia y todo ello, ¿verdad? Pero que creen, perseguía a sus hermanos. Entonces, es ahí donde empezamos a ver un grado de hipocresía en gente prominente, incluso dentro de la palabra, dentro de la vida, dentro de los cristianos. Hay gente que está en hipocresía, que es importante. Pablo comenta su vida para decir, yo era hipócrita, pero hoy los exhorto a que ya no sean así, sino que ahora mejoren, caminen en perfección. Ahora, fíjense muy bien, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado, mis hermanos, para que el apóstol Pablo haya cambiado esa forma tan tremenda de pensar? El apóstol Pablo, yo siempre se los he dicho, el cambio de nosotros es un proceso, poco a poco. Vamos cambiando, se va afinando nuestra forma de hablar, ya no somos tan agresivos, tan impulsivos, porque Dios está generando un proceso en nosotros. Pero el apóstol Pablo no fue progresivo, él fue de un día para otro. Es más, de un instante para otro fue su conversión. Entonces, aquí vamos viendo de que el apóstol Pablo necesitaba ir más allá, o sea, un proceso más fuerte de lo que nosotros hemos vivido, para que esa mente tan dura, ese corazón lleno de hierro, de piedra y de acero, se pudiera quebrantar. Entonces tuvo que pasar algo que aquí vamos a ir explicando cómo fue. Mucha gente dice, no, es que el apóstol Pablo se la fumó y por eso se debrayaba y escribió Gálatas. No, esto lo he escuchado de infinidad de gente intelectual, médicos sobre todo. No, pues se la fumaba porque pues, seguro andaba en otros viajes, pero ahorita vamos a ver que no, hablan con ignorancia completamente. Pero ahorita vamos a ver cómo Pablo vivió y uno va a decir, bueno, que Pablo te creo. Pero ahora, ¿cómo es que creo la Biblia? Pues también lo vamos a explicar. Fíjense muy bien, por ejemplo, en Gálatas, en Hechos 9:2, fíjense muy bien lo que leíamos hace rato, y decía, y él pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallasen algunos hombres y mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Entonces vemos que el apóstol Pablo sentía un gran odio, sentía un gran celo en contra de los cristianos, que todavía no le bastó perseguir, esparcir a los cristianos, matarlos, encarcelarlos. Dice, y respiraba muerte y coraje y odio con los cristianos. Y entonces fíjense muy bien, a partir de aquí, ya que la vida del apóstol Pablo cambia, porque él pide cartas a los sumos sacerdotes para ir a Damasco. Entonces le dice al sumo sacerdote, dame cartas para yo ir a Damasco y allá seguir persiguiendo y traer presos a los cristianos. Y en el camino a Damasco, dice la Biblia, que de repente una luz resplandeciente, dice que lo hizo lo tiró a la tierra, esa luz, y que de repente él no vio nada más, vio el resplandor. La gente que iba con él dice que escuchaba, ¿cómo se llama? Vio la luz, escucharon las voces, pero no vieron quién era el que estaba hablando. Y entonces el mismo Saulo dice en su visión casi impactado, impresionado y postrado, tirado en el suelo, dice, Señor, ¿quién eres? Y le dice el Señor Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice, pues ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Entonces fíjense muy bien, cuando alguien desprecia el mensaje de la palabra, no están despreciando al pastor, al ministro, no están despreciando a nadie, están despreciando al mismo Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice, cuando tú vayas a una casa, a una ciudad, y no te abren la puerta, sacúdete el piso, date la vuelta. Y la palabra de Dios dice, mayor va a ser su castigo para ellos que
que para Sodoma y Gomorra en el día del juicio. Entonces, vemos al que se está despreciando no es al predicador, ni al pastor, ni al ministro, es al mismo Jesús. Cuando nosotros perseguimos a la iglesia, cuando juzgamos, es que tú eres bien santurrón, es que tú eres y no, y vas nada más porque quieres cambiar, y no aguas, porque a quien están juzgando es a Cristo, porque Cristo pagó con su preciosa sangre por la vida de ustedes. Entonces, con quienes vamos a tener que dar cuentas de nuestros actos, si agredimos a un hijo de Dios, es delante de Cristo, ¿verdad? Entonces aquí es muy importante, porque el apóstol Pablo atentaba directamente con su conocimiento, con su intelecto, con su poderío, con sus influencias, atentaba directamente con el Señor Jesucristo. Ahora, fíjense muy bien, ¿qué habrá sido? Cuando leemos la Biblia, la luz resplandeciente significa una revelación. Esa es como su simbología, su significado. Entonces la palabra de Dios dice que el apóstol Pablo inmediatamente tuvo una revelación de Cristo. Se le apareció en forma de luz, pero en ese momento tuvo una revelación. Ahora, fíjense muy bien, me voy a regresar a Gálatas otra vez. En Gálatas, fíjense muy bien. Algo pasó en el apóstol Pablo, les comento, que cuando él empezó a predicarle la palabra, ese hermano era tremendo, porque la palabra de Dios dice: en prisiones me he encontrado, en riesgos de muerte, apedreado, naufragando en el mar por la causa de llevar la palabra, he estado en riesgo de que me asalten, de que me maten, de que me persigan, he estado en riesgo de todo mundo. Dice, pero aún así, el amor por ustedes y el amor por las iglesias de las que hemos estado hablando es mayor. Entonces, una persona tan hostil, una persona tan colérica, una persona tan dura de carácter, ¿cómo es posible que haya sido una persona ahora dispuesta a salvar a las almas que por antes había matado? Algo pasó en la vida del apóstol Pablo que lo hizo cambiar, miren, en cuestión de minutos. Entró en un proceso, pero su cambio fue radical, ¿verdad? Ahora, fíjense muy bien, vamos a Gálatas 1:11. Nos vamos a dar cuenta aquí, mis hermanos, cómo el apóstol Pablo no predicaba algo que viniera de hombre, sino que venía directamente de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Cristo Jesús, así, directito, hombro a hombro, le enseñó el evangelio que se tenía que predicar, el evangelio. Y es por eso que mucha gente dice se fumó y todo eso, pero ahorita vamos a ver que no. Fíjense lo que dice Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Primer punto. Él no fue a aprender a la iglesia, a la universidad teológica, él no fue a preguntar a nada, sino su relación, su enseñanza directa fue con Dios. Y ahorita les voy a explicar por qué. Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, ningún maestro, ningún apóstol lo recibió, sino por revelación de Jesucristo. Y cuando fue eso, fíjense muy bien, fue cuando tuvo un destello, tuvo una revelación que cambió su vida. Entonces aquí vemos que sino por revelación del Señor Jesucristo fue que el apóstol Pablo escribió tantas cartas tan apasionantes. Fue una mezcla de temperamento con la revelación de Dios, lo que hizo que Pablo escribiera unas cartas tremendas en la Biblia. Ahora fíjense muy bien, porque ya habéis oído acerca de mi conducta. El 14 dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y luego en el versículo 15 dice, pero cuando agradé odio a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí para que yo le predicase a los gentiles, no consulté enseguida con sangre ni carne. Aquí en estos versículos estamos viendo que en ese proceso de cambio de vida, él no consultó nada ni nadie. No fue con el chamán, no fue con el brujo, no fue con nadie. Él dice, cuando Dios me dio la revelación, yo no fui con nadie. Es más, ni siquiera con el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan, que ahí andaban ahí unos cuantos kilómetros ahí, que en teoría, bueno, no en teoría, en la realidad habían convivido con el Señor Jesucristo, ni siquiera con ellos. Fíjense muy bien. Ni subí a Jerusalén
Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Qué quiere decir Jerusalén y qué quiere decir Arabia? Son dos cosas muy importantes, porque Jerusalén estaba las iglesias más importantes. ¿Se acuerdan que ahí probablemente estaba Santiago, el que dirigía toda la iglesia de Jerusalén? Y como tal era como el centro, ¿verdad? Porque ahí estaba la mera cultura judía. Entonces cuando el apóstol Pablo dice, tuve la revelación, no fui con sangre ni carne, ni fue por hombre que fue revelada a mí, la revelación que Cristo me dio. Y es más, no fui ni siquiera a mi universidad teológica donde fui para enseñarles, para que me aprobaran, para que me dijeran si estaba bien o mal. No fui para allá. Cuando, por ejemplo, alguien que, por ejemplo, es vendedor, un ejemplo, vende algo, ¿sabes qué? El jefe dice, te vas a vender a tal empresa millones de dólares en producto. Y lo vende, va corriendo con el jefe, iba con la empresa, así como que alegría de lo que ha vendido. El apóstol Pablo no. Lejos dice a Jerusalén, donde estaban todas las iglesias, sus hermanos, donde él pudo haber despejadose tantas dudas, decir, a ver Dios, ¿por qué me mandaste esta revelación? ¿Por qué Dios, de lo que yo fui ahora ya no lo voy a hacer? De lo que yo tenía ahora ya no lo voy a tener. Él se fue a Arabia. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué Arabia? ¿Por qué se fue a Arabia? ¿Qué hay en Arabia? No se habla mucho de Arabia, que haya habido muchas iglesias, no. Pero cuando nosotros vemos en Arabia, ¿saben lo que hay? Hay desiertos. Hay desiertos en Arabia. ¿Sí? Y esto es algo muy importante porque cuando Dios quiere usar a alguien, siempre lo va a llevar a un desierto. Así llevó Jehová a Moisés por el desierto, ¿verdad? Y estuvo 40, durante 40 años alejado. O sea, él se perdió, se alejó de los egipcios, se fue 40 años, se casó, tuvo sus casas tal vez, creció, ¿verdad? Seguramente, porque él era un prominente en Egipto. Pero después de 40 años, Dios lo usó. Imagínense, tardó muchísimo ese Moisés, muy lento su aprendizaje. Incluso dice la Biblia, ¿se acuerdan de ese pasaje donde Moisés vio la zarza ardiente? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dice la Biblia que dice Moisés llevando las ovejas por el desierto, vio la zarza ardiente. Dices, después de 40 años no sabía ni siquiera pastorear Moisés. ¿Qué hace un pastor llevando las ovejas al desierto? ¿Quién? ¿Verdad? ¿Quién? Nadie. Solo Moisés, ¿verdad? Pero Moisés era lento de aprendizaje. Ahora, fíjense muy bien, pero tuvo que pasar un desierto. Desde que salió de Egipto hasta que Dios lo usó, él vivió en el desierto completamente. Y él vivió preguntándose, ¿por qué yo era ya príncipe de Egipto? Casi era el segundo poderoso en el mundo. Yo tenía las mejores cosas, las mejores preparaciones, tenía mis mejores carros, último modelo. Y de repente, ahora soy pastor. Y para los egipcios, ser pastor de ovejas era lo más denigrante, los odiaban. Por eso los mandaban a los judíos allá, porque eran pastores, ¿verdad? Entonces aquí vemos algo bien importante, que Moisés, para que él cambiara y se convenciera de que iba a hacer algo Dios en él, tuvieron que pasar 40 años, ¿verdad? Y después 40 años dice Jehová, te voy a usar para que saques ahora a mi pueblo de Egipto. Pero 40 años donde te quites lo presumido, donde te quites lo vanidoso, que te quites de que eras el príncipe de Egipto, que te quites que tenías mucho dinero, que tenías poder, influencia, te tienes que quitar todo eso para que yo te pueda usar. Porque si como eres, no me sirves. En realidad a Dios no le servimos como somos, no le servimos. Pero cuando Dios ha puesto tus ojos en ti, es muy importante que pases por un desierto para que te vayas quitando muchas cosas. Platicábamos de las tribulaciones, que son para separar quiénes iban a entrarle a la onda, a los golpes en el Evangelio, y quienes no, los hipócritas que no quieren entrarle. Las pruebas son para perfeccionarlos, pero los desiertos son para quitarnos cosas que ya no nos sirven. Entonces imagínense, el camino del Evangelio es fuerte, sí, claro, y por eso la Biblia dice, no heredará el reino los cobardes, los que se echan para atrás, los que dicen, no, es muy fuerte, es muy duro. Entonces es muy importante que ya que estamos aquí, caminemos, sabiendo que Dios va a respaldar y guardar cada paso que demos, ¿vale? Ahora, fíjense muy bien, Moisés, cuando comparamos la historia y lo que hizo Moisés, Dios en Moisés, vemos que era equiparado con lo que hizo Jesús. O sea, eran tremendos, tremendos los dos. Incluso Moisés era tan respetado como hoy en día respetamos a Jesús. Los judíos
judíos respetaban así cañón a Moisés. Pero fíjense muy bien, Moisés tuvo que pasar un desierto, su primer desierto de 40 años, para quitarse todo lo que a Dios no le sirve. Después, cuando fue por el pueblo de Israel, ¿verdad? Tuvo que pasar por otro desierto de 40 años, porque el pueblo de Israel, ya que salió, era bien mal agradecido con Dios. Le decía, mira, no tenemos agua, mejor nos hubiéramos muerto en Egipto, que ahí sí mínimo tomábamos agua. Nos exprimían y nos torturaban, pero mínimo teníamos agua. No había que comer y decía, mira, mejor hubiéramos quedado en Egipto, ahí tenemos que comer aunque nos torturaban y nos latigueaban. Y entonces eran desagradecidos con Dios, porque Dios les había dado la libertad y les había prometido que Dios les iba a proveer todo, pero ellos dudaban y tentaban a Dios, porque una vez platicábamos. Entonces, por causa del pueblo, Moisés tuvo que pasar otro desierto de 40 años. Otra vez, pero ya no solo, sino ahora tuvo que pasar otro desierto por 40 años con su pueblo. Entonces los desiertos nos sirven para madurar, para perfeccionarnos. ¿Por qué? Porque si Dios te va a dar algo tremendamente grande, te va a pasar por los desiertos necesarios hasta que tú seas una persona que Dios te use con poder y autoridad, pero son necesarios los desiertos. Platicamos anteriormente, y es lo que primero que le pedimos a Dios: quítanos la prueba, quítanos esta lucha, ayúdame a que pase rápido. O sea, si esto es parte de tu proceso de cambio, ¿por qué estás pidiendo que te lo quiten? Mejor pide fortaleza, que aumente Dios tu fe, para que podamos mejorar y poder ser victoriosos en esa lucha. Porque si en esas pruebas nosotros nos salimos, vamos a fungir como gente que fuimos como hipócritas, veníamos pero no hacíamos caso, veníamos, escuchábamos, pero no éramos convincentes en la palabra. Entonces es algo muy importante que ya vemos cómo Moisés tuvo que quitarse muchas cosas que no le servían, y así también Pablo tuvo que quitarse muchas cosas, ir a meditar, ir a pensar: Dios, ¿por qué está pasando todo esto? Ya me encuentro, ya tengo bien entendida tu revelación, pero ahora ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer con lo que yo he trabajado, con lo que yo he vivido, verdad? Y se va a Arabia. Por eso dice: no subí a Jerusalén, ahí donde están los prominentes, ahí donde están los apóstoles de Cristo. No, se fue al desierto a meditar en Dios. Y dice la Biblia que no comió y no bebió. Entonces estuvo sometido en ayuno, está en un estado de meditación con Dios. No meditación como el yoga, eso, ¿no? Eso es bíblico completamente. Pero una meditación en oración y en vínculo con Dios. Y fíjense muy bien, aquí lo que vamos aquí. Fíjense muy bien. Dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví nuevo a Damasco. Entonces, de donde salió, donde él se convirtió, salió a Arabia y volvió a regresar otra vez a Damasco a predicar la palabra. Fíjense muy bien. Y luego dice: después de pasados 3 años, subí a Jerusalén. Fíjense, o sea, todavía después de 3 años, digo, bueno, por ahí está el Pablo, el Pedro, el Santiago, el Jacobo, están todos. Pero lo mío no es de hombres, lo mío no es así que ellos vivieron con Cristo. Yo no, lo mío fue un encuentro espiritual con Él. Pero fíjense muy bien, y permanecí con Él, después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro, ¿verdad? Y permanecí con Él 15 días. Yo les hago una pregunta: ¿con 15 días podemos aprender la palabra de Dios, conocer el mensaje de Cristo? ¿Podríamos en 15 días aprenderlo todo? Entonces vemos que no. Entonces, habrá sido Pablo con Pedro, habrá ido a decir: enséñame tu experiencia, enséñame lo que Dios te dio. Pedro, tú que viviste con Cristo, ¿me podrás explicar algo? Y vemos que no, porque en 15 días no se logra hacer cambio. Entonces aquí vemos cómo Dios, o Cristo, directamente Cristo, generó un cambio radical en la persona de Pablo. Algo bien importante que debemos de saber es en el tema de los temperamentos. Los temperamentos es algo con el que nacemos, crecemos y morimos. Si yo soy serio, siempre voy a ser serio. Por más que aprenda libros de chistes, de Pepito, nunca voy a tener la gracia que una persona que nació siendo graciosa, ¿verdad? Y a él cállenlo y pónganlo por eso, jamás es algo con el que nacemos, crecemos y vivimos. Pero Pablo, Dios no le cambió su carácter así, su temperamento, que era aferrado, era recio, nada más lo transformó. A Pablo no lo hizo así todo apacible, así amoroso, no lo hizo amoroso, lo hizo
atrevido, ¿sí me explico? Entonces, cuando él era Saulo, cuando perseguía a la iglesia, él era una persona fiera con los cristianos. Bueno, cuando Cristo lo convierte, sigue siendo una persona intrépida, pero ahora para salvar almas. Dios no le quitó su temperamento, no lo cambió, solo lo transformó. Siguió siendo, trabajando, luchando y soportando todo. Entonces aquí vemos que Dios, cuando genera algo en nuestras vidas, es algo que viene directamente a nuestro espíritu, que nos cambia de adentro. Que el cambio que tenemos no es porque leemos muchos libros de la Biblia, no, es un cambio que Dios va haciendo directamente en nuestros corazones. Algunos necesitamos más tiempo para cambiar porque no somos el apóstol Pablo, no es nuestro propósito hacer lo que dice el apóstol Pablo, pero tenemos un proceso. Pero es importante que ese proceso lo vayamos cambiando y mejorando, porque si no lo hacemos, como lo platicábamos hace 1 o 2 domingos, las personas que son inmaduras espiritualmente y no crecen, no avanzan, son peores gentes de los pecadores que están allá afuera, ¿sí? Porque conocen de la Biblia, pero como no quieren cambiar, justifican ahora sus pecados bíblicos. Mira, la Biblia dice que hay que ofrendar, pero y empiezan ellos a sacar sus conjeturas bíblicas porque no crecen en lo espiritual. Entonces es muy importante que ahorita que estamos aprendiendo, nos metamos con Dios, porque si ya pasa un año y como que todavía no sé de qué se trata la reunión, ¿verdad? Llega un punto que eso sí va a ser un problema, ¿verdad? Y no aquí, en cualquier iglesia, Entonces, hasta aquí vamos muy, ¿cómo se llama? Muy importante. Ahora, aquí le voy a dar un pequeño cambio o de giro a la enseñanza, porque ya vimos aquí que Pablo era prominente, Pablo tenía un cargo religioso prominente, pero que su transformación había sido revelada por Cristo. No se le enseñó que el apóstol Pedro, Juan, nadie, sino fue un trato directamente con Cristo en él, ¿verdad? Y en 2 de Corintios dice el apóstol Pablo, dice, no me glorío en esto, pero conozco a alguien que no sé si en cuerpo o en espíritu fue llevado al paraíso, ¿verdad? Entonces, ¿quién estaba diciendo yo conozco? Era él mismo, él se estaba describiendo, pero como él dice, yo no me glorío en esto, o sea, yo no me glorío de que fui al cielo y me trajo Cristo otra vez. Él para eso era nada. Él lo más importante que era predicar la palabra, enseñar la palabra, ¿verdad? Llevar el mensaje. Eso de las visiones, al apóstol Pablo dice, mira, eso no sirve, o sea, no me glorío en ello. Pero si quieren que hablemos de visiones, Cristo me llevó al tercer cielo. Y allá me puso a anotar lo que era la gracia, la justificación, me puso a enseñar todo lo que ahorita les estoy enseñando en las cartas. Por eso vemos que el mensaje del apóstol Pablo no era un mensaje como tal de que se la había fumado. Entonces, pero si surge una pregunta, ¿y cómo puedo creer yo a esta Biblia? O sea, ya te creo al apóstol Pablo como historia bíblica, pero ahora ¿cómo le creo a la Biblia? Como un libro de autoridad espiritual, a que hay que tener mucho en cuenta. Los ateos, la gente, los gnósticos son gente que si no ven, no creen. Y los ateos son gente que no creen simplemente porque tienen un coraje con Dios, pero son del primero que están hablando todo el día, los ateos, ¿verdad? Y los gnósticos son los que, pues mira, sí creo, pero no soy de ellos porque la verdad yo no creo que el sol lo haya creado Dios, yo necesito una evidencia científica, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios, hoy en día, por ejemplo, en el área médica, escribir un artículo y publicarlo en revistas, la más chafleta que pueda haber, se necesita de un control y riguroso de lo que se va a escribir, cómo se va a escribir, formatos, todo. Y tienes un proceso, primero la investigación, un tiempo impresionante, luego redactarlo, que es otro rollo completamente, y después ponerlo directamente a estudio y análisis para publicarse. Lleva mucho tiempo publicarse. Entonces, estamos de acuerdo que aquí, en el ahora, en el actual, es difícil escribir y publicar, claro. Cuando alguien ya ha publicado 20 veces es muy fácil, pero los que estamos empezando se complica porque no estamos acostumbrados. Pero fíjense muy bien, algo que sí quiero que les quede claro es que hace 2000, 3000, 4000, 5000 años la escritura era una profesión, como ahorita los escritores, los que publican libros, es una profesión, filósofos, todo ello. Pero en aquel entonces, ser escriba, ser una persona masorética, era de máximo rango académico y de responsabilidad, porque los escribas escribían todo lo que hacían, lo escribían. Y tenían ellos algo característico, que para transcribir un pergamino a otro y poder enviarlo a otro lugar, ellos tenían que saber
cuántas comas, cuántas conjunciones, cuántas palabras esdrújulas, graves, mayúsculas, minúsculas había. Ellos tenían la obligación de aprenderse de memoria todos los pergaminos que escribían. ¿Por qué? Porque para ellos era algo sublime, algo completamente autoridad, escribir correctamente los pergaminos. ¿Sí me explico? Porque cuando nosotros nos acordamos, Dios directamente le dio las leyes a Moisés mediante una escritura sobrenatural. Dios los escribió, ¿verdad? Entonces era importantísimo escribir lo que Dios escribía como tal. Ahora, cuando encontramos libros, pergaminos de hace 3000 años, de hace 60 años, en el Mar Muerto, que se encontramos pergaminos de la Biblia, y cuando encontramos algún escrito de hace 3000 años, todos coinciden con lo mismo. Fíjense muy bien, el análisis que se hizo de todos los pergaminos, se decía que por cada 1000 palabras que estaban escritas en 3 diferentes escritos, 3 diferentes zonas geográficas, 3 escritores diferentes, solo había una letra de error entre cada uno de los 3. Entonces, fíjense muy bien, si comparamos la Biblia con esos, igualdad en cuestión de transcripción. Entonces vemos que la Biblia fue un libro completamente escrito de manera correcta. No se les pasó ninguna coma, no se les pasó ningún acento, no se les pasó nada escribirlo. ¿Y qué es lo que dicen? Es que la Biblia seguro fue como un teléfono descompuesto, que a lo mejor Jesús dijo algo, pero aquí lo confundió, acá le puso de su cosecha, y allá le puso otra cosa. No, fueron escribas, fueron las sectas de los masoréticos que tenían esa capacidad y para eso vivían, para transcribir los pergaminos y aprendérselos de memoria, puntos y comas, y así los transcribían. Por eso a lo largo del tiempo encontramos pergaminos en diferentes épocas y el margen de errores por cada 1000 palabras, una está tal vez mal interpretada, ¿sí? Entonces el nivel de perfección era más el de aquel Dios entonces que el de hoy en día, ¿sí? Entonces, bueno, ahora fíjense muy bien, el apóstol Pablo, muchos de los apóstoles antes de ser cristianos, antes de ser personas que decidieran caminar conforme a Cristo, eran judíos, ¿verdad? Y los judíos tenían una característica. Imagínense al Señor Jesucristo decirle a los fariseos, a los escribas, a los judíos, decirles, ¿sabes qué? Son nido de víboras, sepulcros emblanquecidos. Entonces imagínense que el mismo Señor Jesucristo a alguno de nosotros nos diga así de feo, ¿no? O ni el Señor Jesucristo, imagínense que yo les diga a alguien hipócrita, nido de víboras, sepulcros emblanquecidos. Dice, no, pues sí está enojado, ¿verdad? Ahora, aquí pasa algo. El Señor Jesucristo le dijo a los escribas y fariseos porque eran religiosos. ¿Y a qué eran religiosos? Bueno, cuando nosotros leemos al inicio de la Biblia, en el libro de Levítico y Éxodo, Dios les manda una infinidad de leyes y reglamentos. Todo el libro de Levíticos es puras leyes. Si ustedes dicen, Dios, ¿cómo? Hay mucha gente que comete el error. Abro la Biblia y ahí donde aparece mi dedo, ahí leo. Y resulta que habla en Levítico. Y dice, y el sacrificio del animalito, no lo entienden. Y bueno, vamos a leer la otra página. Y acá, pues, la ley sobre la sangre, Dios mío, no lo entiendo. Creo que esto no es para mí, ¿verdad? Entonces, no. Luego, la ley del sangrado, por ejemplo, del flujo de las mujeres. Hasta Dios tenía cuidado de todo ello y tenía que haber leyes morales y sanitarias. Entonces nos damos cuenta que si un hombre habla de eso, no es para mí, ¿verdad? Entonces llega un punto que la Biblia hay que hablarla, de estudiarla con conocimiento, no así de que la valor y lo que Dios me diga. Dios puede hablarte así, o sea, sí lo creo, porque sí me ha tocado que la abres y lo que primero que lees, mira lo que necesitaba, bien Dios, gracias. Pero tampoco es algo como que el apóstol Pablo yo no lo veo bien así en Torah bueno, vamos a predicar el día de hoy esto. No, o sea, definitivamente no. Es que estudiar, como ahorita vamos a ver, bien, Dios mío, guía mi mente, orando, Dios mío, cuida mi pensamiento, mi alma, y te pido que lo que lea sea para crecimiento mío, ¿verdad? Nunca como el porras, que quedamos así, ya, no, hay que estudiar la Biblia. Ahora, fíjense muy bien, en el libro de Levíticos y Éxodo, el primera ley que dio Jehová a su pueblo fueron los 10 mandamientos que vienen en Éxodo. Fue la primera ley: honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, no adorarás imágenes, no levantarás falsos, no codiciarás a la mujer, nada,
Y uno dice, pues está bien, papita, pues esos yo los cumplo, ¿verdad? Pero conforme te pasas al otro capítulo del Éxodo, viene otra ley, y viene otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y luego Levítico es de puras leyes, y Dios mío. Hoy en día, muchos de nosotros cumplimos las leyes, ¿verdad? Las cumplimos, pero no nos las aprendemos de memoria, no nos las aprendemos. ¿Por qué? Porque pues ya con que mi papá pague, mi mamá pague, ya cumplimos, ¿verdad? Pero no sabemos a veces esa responsabilidad que tenemos. Pero bueno, aquí los judíos tenían la obligación de aprenderse todas y cada uno de los apartados de la ley, que desde Moisés, Jehová le había dado a Moisés para su pueblo, todas y cada una de ellas. Entonces, ¿era fácil vivir conforme los judíos vivían? No, porque ahorita vamos a ver donde dice Santiago, dice que si tú vives en la ley de Moisés, pero si cometes un solo pecado, uno solo, has transgredido toda la ley y delante de Dios eres pecador. Entonces la ley era muy dura de los judíos. Por eso los judíos en su prominencia, Gamaliel, el apóstol Pablo, estudiosos, veían tantito que los cristianos no se acoplaban, los que eran judíos y se convertían al cristianismo, no se acoplaban a la ley que ellos profesaban, los mataban, ¿sí? Porque dentro de la ley dice Dios, y matarás a aquellos que mano a mano maten a la otra persona. O sea, había pena de muerte, ¿sí me explico? Entonces muchas de las muertes del apóstol Pablo, a la luz de ciertas leyes, era viable, ¿estamos de acuerdo? Su actitud, su celo era tremendo, pero también cumplía las leyes, ¿sí? Entonces aquí vemos algo bien importante, mis hermanos, que por cuestión cultural, social, de convicción, el apóstol Pablo tuvo que pasar por unos desiertos bien feos, pero Dios los hizo rápido, porque lo iba a hacer, lo había preparado desde el vientre de la madre para trabajar. Ahora, fíjense muy bien, esto es muy importante porque en todos los libros que hemos predicado, vemos que en Hebreos, en Romanos, la gente empezaba a caminar con Dios, ya empezaba a dar sus pasos, a orar, a rezar, a orar, ¿cómo se llama? A ayunar, a velar, y de repente pasaba 1, 2, 3 meses y querían regresarse otra vez a su anterior manera de vivir. ¿Se acuerdan que hemos predicado siempre eso? Entonces Pablo les dice a los Gálatas, ten cuidado, porque Gálatas, créanme mis hermanos, cuando ustedes lo lean, fíjense, vamos a ver rápidamente cómo Gálatas, ¿se acuerdan que los demás libros, decía que Pablo le escribía a los Efesios, a ustedes que son una iglesia santa, amorosa y todo ello, ¿verdad? Les escribía bonito, pero les exhortaba, ¿sabes qué? Regrésate al buen camino porque te estás torciendo. Fíjense los Gálatas en qué nivel ya de torcidos estaban. Fíjense muy bien. Gálatas era un libro tremendo. Fíjense muy bien. Dice el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto nos hayáis alejado de los que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Los Gálatas son una iglesia, gente que conoció de la palabra por convicción, y el apóstol Pablo dice, me maravillo, me sorprendo de que tan rápido alguien te predicó un nuevo evangelio y te preferiste ir allá. Y ese evangelio nuevo era, fíjense muy bien, era la combinación del judaísmo con el cristianismo. Era esa combinación que, por ejemplo, la ley de Moisés nos decía que teníamos que circuncidar a los niños, ¿verdad? En el pacto que hoy Cristo hizo con nosotros, ya no tenemos que circuncidar a nuestros niños. En el pacto, por ejemplo, de Moisés, tenemos que respetar el Shabbat, ¿verdad? Nosotros no respetamos ese Shabbat como tal. Nosotros celebramos el día de la resurrección de Cristo, por eso descansamos los benditos domingos y lo dedicamos para el estudio de la Biblia. Pero para los judíos es el Shabbat, porque eso es una ley de Moisés que viene desde aquel entonces. Y hay que tener mucho cuidado que, por ejemplo, en internet ustedes se van a encontrar predicadores que sean los mesiánicos, todo, y dicen, tú eres de Cristo y tienes que respetar el Shabbat. Sí, pero ya no somos bajo esa ley de los judíos, somos bajo la ley ahora de Cristo, bajo la ley de la gracia. Y entonces el Shabbat no es un mandamiento que si lo cumplamos estamos pecando, ¿verdad? Ahora fíjense muy bien. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Sí? Ok, fíjense muy bien. En Gálatas, por el contrario, fíjense muy bien. Vemos aquí, mis hermanos, cómo Gálatas era una iglesia completamente ya estaba perdido.
ya había regresado de su camino al cristianismo, al judaísmo. Incluso pongan mucha atención, el apóstol Pedro, él ya se estaba volviendo a un camino como que de pecadores, como tal, y grandes líderes también ya se estaban regresando. Y tú dices, ¿cómo es posible que tú que caminaste con Cristo hombro a hombro y ahora estás predicando de la gracia, de la salvación, ahora estés haciendo cosas que no? Fíjense muy bien lo que dice aquí Pablo. Fíjense, Pablo tenía la capacidad de darle sus chicotados a todos sus zapes, porque él tenía una autoridad por temperamento y por revelación tremenda. Fíjense muy bien lo que dice Gálatas 2:11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Fíjense bien, Pablo diciendo, le resistí cara a cara a Pedro, ¿verdad? Creo que dije Pablo, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniésemos alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y fíjense muy bien, y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces aquí vemos algo bien importante, mis hermanos, que el mismo apóstol Pedro estaba cayendo en hipocresía. Y aquí habla de Bernabé. Bernabé era el máximo líder de la iglesia de Antioquía. Fíjense muy bien, Bernabé, él había trabajado en forma de misiones con apóstol Pablo. Habían fundado iglesias, aquí los dos trabajando juntos. ¿Y cómo es posible que aún trabajando con el apóstol, como viviendo aún con el Señor Jesucristo, aún podemos tener esa capacidad en nuestras mentes de regresar a caminos de hipocresía? Empezar a hacer lo que Dios nos quitó hace meses. Lo que hacíamos antes, ahora lo queremos volver a hacer aquí en el camino de Dios. Si antes yo quería andar de barra y andar ahí de revoltoso y diciendo groserías y poniéndome hasta atrás, hoy este fue el problema de los Gálatas, que querían hacer lo mismo, pero bueno, ellos en sus tradiciones judías. Yo estoy hablando de aquí de nosotros, que a veces queremos la pachanga y todo eso. ¿Cómo queremos hacer lo mismo de donde Cristo ya nos sacó? Entonces aquí es algo muy importante, porque los judíos de allá, incluso Pedro y Bernabé, que eran prominentes, estaban regresando al judaísmo, estaban regresando a circuncidar a los niños, estaban nuevamente regresando otra vez a las tradiciones. Y aquí Pablo les dice cara a cara a Bernabé y a Pedro, ¿sabes qué? Estás muy mal. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, fíjense muy bien, si tú siendo judío vives como los gentiles, o sea, como pecadores, ¿verdad? Y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? ¿Sí me explico? Entonces, aquí Pablo le estaba diciendo, a ver, tú que eres judío, ¿verdad? Y predicas de la palabra, ¿cómo es que vivas peor que ellos? Y a los que son pecadores les digas que tengan que ser judíos. Ya ni siquiera cristianos, ni siquiera hijos de Dios, sino judíos. Entonces aquí vemos un gran problema que se estaba presentando en Gálatas, que si la autoridad está mal, pues todo el pueblo de la iglesia está mal, ¿verdad? Entonces aquí es algo muy importante. Ahora, ¿Dios ya te sacó de alguna religión, del hinduismo por ejemplo? ¿Ya te sacó de ello? ¿Que nuevamente vuelves a estar haciendo las mismas cosas de ella? ¿Dios ya te sacó de la drogadicción? ¿Qué necesidad tienes de volver allá otra vez cuando Dios te está respaldando? Aquí el apóstol Pedro y a Bernabé, nadie les obligó, así como que no, simplemente empezaban nuevamente como que a querer quedar bien, como empezar a caer bien para atraer más gente, y se empezaron a desviar. Pero la palabra de Dios no nos manda a caerle bien a la gente para traerlos al Evangelio. No nos manda, Dios dice al contrario, los voy a mandar como ovejas en cueva de lobos, ¿verdad? Entonces Dios no nos manda a nosotros cristianos a caerle bien al mundo. ¿Para qué? Para que podamos llevar el Evangelio, ¿no? ¿Sí? Y es ahí donde el apóstol Pablo dice, si tú ya recibiste lo que Dios ya te dio, vive como tal, no vivas como si fueras peor de los que no conocen de la palabra de Dios, los inmaduros, ¿verdad? Ahora, ¿será que a Dios le agradan los sacrificios? Y es por eso que les digo, si Dios ya te está sacando de un lado, ya no regreses a lo que estabas haciendo otra vez. Si antes llorabas por aquel y por aquella, ya no llores. Bueno, sí tienes que entrar en un proceso, como todos, ¿verdad? Pero ya para qué regresas. Si Dios te sacó de una religión donde eran los ritos, puras tradiciones, todo, ¿para qué regresas? Si Dios, fíjense muy bien lo que dice la palabra de Dios,
en Gálatas más adelante dice que los que viven por la ley, o sea, por la ley de Moisés, viven bajo muerte, bajo juicio. Porque en Santiago dice que aquel que falla una ley, ya falló toda. Entonces era difícil que nosotros por ley cumpliéramos toda la ley. ¿Sí me explico? No la podíamos cumplir. Y entonces todos los judíos estaban bajo una ley sumamente difícil. Entonces Cristo vino a darnos la ley de la gracia. La ley de la gracia, ¿cuál es? Que Cristo, cuando murió en la cruz por nosotros, Él derramó su sangre, murió en la cruz por nosotros, y Él, lo que habíamos visto, que bajó a los infiernos, resucitó al tercer día, pero todo en ese proceso, la Biblia dice que Él, por su muerte, pagó el precio de nuestros pecados. Cosa que los judíos, ellos no. Ellos tenían que estar viviendo bajo la ley, bajo las reglas, los mandamientos. ¿Sí me explico? Pero ahora nosotros ya no estamos así. Ya no estamos así en esa situación tan dura, tan difícil. Cristo vino a pagar esa deuda, ese pecado que habíamos cometido, lo vino a pagar Cristo. Y nosotros ya no vivimos bajo la ley de Moisés, sino vivimos ahora bajo la gracia. Y la gracia es la que nos limpia de nuestros pecados, es la que nos permite cambiar y es la que nos permite presentarnos santos delante del Padre. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Padre. Entonces la gracia, cuando Cristo murió y vivimos como Cristo, nos permite presentarnos santos. Porque ahorita mucha gente, incluso atea, dice: yo cuando me muera voy al cielo. Yo creo que han de decir también. Pero si no viven conforme a la gracia, si no han sido lavados con la sangre de Jesucristo, no van a poder estar delante del Padre. Van a estar, pero para ser enjuiciados, ¿verdad? Entonces es algo muy importante, mis hermanos, que cuando Cristo empezamos a conocer la verdad, enfoquémonos a Cristo. Ya no nos desviemos que vamos a hacer una manda, que vamos a hacer un ritualito, que vamos a hacer esto, el otro. Ya no, porque son reglas, son leyes que tanto para los judíos como para acá nosotros en México, a Dios no le genera ningún impacto. Mira, mi hijo se va caminando de rodillas. A Jesús no le genera ningún impacto eso. Porque esos son leyes, esos son cosas impuestas por hombres. En la Biblia jamás vamos a ver que alguien se haya ido caminando de rodillas. Nadie. Que haya pagado mandas, que haya pagado. Nadie. ¿Por qué? Ok. Vamos a poner este concepto. Aquella persona que dice: no, yo voy a pagar mis mandas y todo eso. Ok. ¿Quieres vivir bajo la ley? Te apoyo. Ok. Vive bajo la ley. Pero fíjense muy bien lo que es vivir bajo leyes, bajo reglamentos, bajo preceptos muy estrictos. Fíjense muy bien lo que dice, déjame ver si lo tengo por acá, Santiago 2:10. Fíjense lo que dice Santiago 2:10. Santiago 2:10. Fíjense lo que dice Santiago 2:10. Dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, o sea, tus reglas, todo lo que te han enseñado, pero ofendieres en un punto, se hace culpable de todos. En otra versión, fíjense lo que dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un solo punto, uno, que le robaste el cambio a la mamá, y bueno, pecado insignificativo, pecado bueno, para Dios todo es pecado, ¿verdad? Entonces fíjense muy bien lo que dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en uno solo, se ha hecho culpable de toda la ley. ¿Ok? ¿Quieres vivir bajo la ley? Es un reto vivir bajo la ley, porque si quieres hacer rezos, quieres hacer sacrificios, quieres presentar holocaustos, quiero que como Cristo sufrió, también voy a sufrir y no voy a lastimar. Si quieres vivir bajo la ley, vive bajo la ley, pero ten en cuenta que vivir bajo la ley, fíjense muy bien lo que dice la palabra. En Gálatas 3:13, esta es otra versión, pero lo voy a leer en esta versión porque ya me acostumbré. Fíjense lo que dice. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que son de las obras de la ley, o sea, todos los que quieran caminar con la ley, bajo rituales, sacrificios y esto y lo otro, fíjense muy bien. Dice: porque todos los que están son de las obras de la ley, están bajo maldición. Ya de por sí, si tú quieres vivir bajo leyes, reglamentos, preceptos de los que Dios ya te sacó y de los que Dios ni siquiera habla en la Biblia, ok, bueno, está bien, pero fíjense muy bien, estás ya bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es
cumplir la ley. Es muy difícil. Por eso Cristo tuvo que venir, descender del cielo, para decir, ¿saben qué, hijos? La ley está cañona. Es importante que la cumplan, ¿verdad? Pero sé que les es difícil, porque muchos son de duro entendimiento, otros no quieren cambiar, y si los que quieren cambiar, y si los que caminan conforme a Dios quieren, no la cumplen, ahora imagínate los que se reniegan, los que se tardan en aceptar. Entonces fíjense muy bien, dice que los que están bajo la ley están bajo maldición, porque ni siquiera la cumplen, ¿verdad? Entonces es algo muy importante. Luego en Gálatas 3:11, en el versículo siguiente dice, y que nadie es justificado ante Dios, fíjense muy bien, por la ley es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Aquí nos hace referencia que Cristo y Dios no le interesan esos sacrificios, no le interesa, pero sí le interesa tu fe. Eso es algo muy importante, porque aquí, fíjense muy bien, vamos a hablar de algo muy bonito, vamos a hablar 3 versículos bien importantes de los sacrificios que en verdad a Cristo, a Dios, le gusta recibir de parte de nosotros. Son sacrificios que, bueno, voy a poner ese término de sacrificios, pero fíjense, pongan mucha atención. Los que puedan y tengan su Biblia, busquen Apocalipsis 5:8. Vamos a buscar, vamos a leer el primer sacrificio que Dios le gusta de nosotros. Fíjense muy bien. Apocalipsis 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado, hemos visto que se utiliza el incienso para rituales, el incienso para centrar la mente, el alma y el espíritu? Utilizamos el incienso para armonizar el ambiente, para ponernos en orden con el mundo, con la naturaleza y el mundo holístico. ¿Cuántas veces hemos escuchado y visto eso? Seguido, ¿sí o no? Ok, y yo que les puedo decir que el mundo está bien contaminado y tú te quieres alinear con el mundo, pues ¿cómo, verdad? ¿Cómo quieres alinear tu mente, tu alma y tu cuerpo si tu mente pasa por aquí pecado? ¿Cómo puedes alinear tu espíritu y tu mente si tu espíritu, cuando no estás caminando con Dios, desde Adán, el espíritu murió de la gente? ¿Y cómo es posible que hoy a través del incienso y meditación queramos alinearnos con la naturaleza, cuando la naturaleza la estamos destruyendo? ¿Cómo vamos a alinearnos con el mundo cuando el mundo, dice la Biblia, que el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Entonces, ¿cómo me voy a alinear con el mundo, verdad? ¿Y cómo voy a alinear con mi mente si mi mente está mal? Tengo heridas en el alma, tengo rencores, tengo odios. ¿Cómo me puedo alinear? ¿Un incienso lo va a hacer? ¿No? ¿Un ritual? ¿No? ¿Una meditación así de que medita yo? No, jamás. Pero el incienso que le gusta a Dios recibir como aroma agradable, y el incienso es huele feo, bueno, a mí no me gusta, pero es como la mirra. ¿Se acuerdan que la mirra era algo fuerte? Pero cuando se prepara para producir perfumes, un aroma riquísimo, exquisito. Entonces fíjense muy bien, dice es 5, ¿verdad? 5:8, perdón, se cambió acá. Y cuando hubo tomado el libro, luego bueno, dice, y tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Incienso representa simbólicamente algo agradable delante de Dios, pero dice que es agradable, ese incienso, que son las oraciones de los santos. Ese es un pequeño sacrificio que Dios te pide, que estés en oración. Cuando tú ves a alguien, cuando Dios ve a su hijo en oración, siempre pone su mirada en ti y siempre vas a estar en vínculo. ¿Por qué? Porque no nada más es que estés arrodillado, sino porque es un vínculo que tú lo estás buscando, ¿verdad? Y entonces la Biblia dice, al que llama, se le abrirá, o al que toca, se le abrirá. Entonces llega un punto que necesitamos, uno de los sacrificios, mis hermanos, que Dios le agrada, es estar en oración, porque ya vimos que lo alababan con arpas, con incienso, allá en el cielo, pero que ese incienso representa las oraciones de sus santos. Entonces algo muy importante, yo les hago una pregunta, no para que me la contesten. ¿Cuántas horas al día oramos? ¿Cuántos días estamos en meditación? Es que pues voy en el camino y voy meditando la palabra, y pues mira, ahorita que hace frío, yo me tapo y ahí medito la palabra de Dios. Dios, cuando vemos
vemos en el Antiguo Testamento, el rey David se despertaba, dice, de madrugada te buscaré. ¿Por qué a veces de madrugada hay que buscarlo? ¿Por qué? Porque a veces de madrugada, uno, vencemos nuestra carne. Aquel que te despiertas, dices, ok, oro, o mejor me duermo. Pero hace frío. Dios comprenderá, Dios es bueno. Pero a veces cuando tú oras de madrugada y dices, voy a orar de la madrugada, es cuando viene más revelación de la palabra, es cuando Dios te habla más a ti, ¿verdad? Es cuando en el mundo espiritual hay muchas cosas que se mueven alrededor tuyo de parte de Dios, y es cuando tú vences tu carne. Cuando tú vences tu carne, cuando dices, ok, Dios, voy a intentarlo, y te arrodillas en tu cama y te quedas dormido y dices, bueno, está bien, lo estás intentando, pero vamos a hacer una vez. Y ya Dios mío, en el nombre de Jesús, pero es un proceso hasta que logras vencer tu carne. Y se acuerdan de lo que hemos platicado, que las cuestiones de la carne no van con las cosas del espíritu, porque unas con otras chocan y no se llevan. Entonces, cuando tú logras vencer ese sueño, es porque estás trabajando ya en el espíritu. No te importa tu cansancio, no te importa tu desvelo, no te importa si a las 3 horas después tienes que ir a trabajar. Sabes que andar en el espíritu es mejor que cualquier cosa en la vida. Y es por eso que el apóstol Pablo no le importaba si lo mataban, lo perseguían. No, a él no le importaba su salud, su vida, a causa de llevar el evangelio. En nosotros, a causa de caminar conforme a la palabra. Entonces, orar es bien importante, pero en Salmos habla sobre un versículo que dice, en mi lecho me recosté y lloré, pero nunca encontré a mi amado. Así lo dice. Entonces vemos que en tu camita ahí acostadita nunca vas a encontrar la respuesta que Dios está buscando. Hay una frase que dice que las batallas se pelean y se ganan en los cielos y se proclama la victoria en la tierra, y de rodillas es cuando tú ganas las batallas. Porque la palabra de Dios dice, porque no es contra sangre ni carne tu batalla, sino contra principados, potestades, gobernadores, demonios que están en las regiones celestes. Cuando tú oras, vences batallas en los cielos y las ves reflejadas en la tierra, ¿verdad? Entonces es muy importante orar, estar en comunión con Dios. Es importantísimo, porque además son de las cosas que le agradan a Dios de nosotros. Ahora, la pregunta es que la analicen. ¿Cuántas horas al día oro? De día, pues, ¿no? Ya ni de noche, de día, ¿verdad? Ya en el calorcito. Pero fíjense muy bien. Veamos ahora lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere sacrificios, ¿eh? Eso que se sangran y se golpean, se flagelan. Dios no, ni siquiera voltea a ver, ni siquiera. ¿Por qué les digo que ni siquiera voltea a ver a esa gente que se crucifican? ¿Por qué? Cuando ustedes analicen la historia de cuando Cristo murió en la cruz, dice la Biblia que las últimas palabras que Jesucristo dijo, dice Elí, Elí, lama sabactani, y en arameo significa, dice Elí, Elí, lama sabactani, dice Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice la Biblia que cuando dijo eso, dice que todo se dijo, hubo un terremoto, una sacudida en la tierra, se puso todo oscuro, ¿verdad? Y hay muchas teorías. Mucha gente dice que fue un eclipse, pero la duración de un eclipse no dura tanto como lo dice la Biblia, porque eran horas de oscuridad y un eclipse dura unos cuantos minutos, ¿estamos de acuerdo? Seguramente no fue un eclipse. Otras teorías te dicen que hubo el mundo del demonio fue a ver que ya murió el Hijo de Dios, ya ganamos, y se oscureció completamente. Pero la realidad es de que cuando Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque la Biblia dice que Él en la cruz llevó todos nuestros pecados, llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras cargas, nuestras culpas. Él las llevó en la cruz para pagar el precio que nosotros merecíamos, que era el infierno. Entonces, cuando la Biblia dice que Cristo fue humano, fue hombre, ¿verdad? Dios hombre, pero que no cometió pecado, Él no cometió pecado completamente, pero se hizo pecado a causa de nuestros pecados, porque Él dijo que pago la cuenta de todos ellos, vengan sus pecados. Cualquiera que se quiera meter con ustedes, se la paga primero conmigo. Cualquiera que reclame su alma que se las quiera llevar al infierno, yo pago el precio, son míos, me pertenecen. ¿Sí me explico? Pero ¿qué creen? Aún el Padre le dio la vuelta, porque le dijo, ¿por qué me has desamparado? Porque cuando los pecados vinieron a Él sobre su vida, ¿verdad? El Padre volteó y le dio la espalda.
¿Por qué? Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Padre. Y cuando Él lleva los pecados en sí, dejó de ser santo, ¿sí? Perdió esa capacidad, pero no cometió el pecado. Se hizo pecado a causa de nosotros. Era un plan divino, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros vemos a alguien que se crucifica ahí cada año, ¿será que Dios le habla de eso? Ni a su hijo, ni a su hijo. Yo les invito, mediten en su mente. ¿Cuántos de ustedes dejarían que murieran por los niños del kinder, no? A ver, pues muere a causa de ellos, porque mira, hay un terrorista ya. Tú mueres, Pax, ¿verdad? ¿Quién? ¿Ustedes creen, como se los comentaba la vez pasada, la cruz, tener un símbolo de la cruz, es un símbolo pagano, que no es de Dios? Porque la cruz, ahorita lo vamos a ver, fíjense muy bien. Fíjense muy bien. Bueno, ahorita lo busco. Pero en Gálatas, en 3:10, 3:9, a ver si esta mañana a buscarlo, dice en Gálatas, es ahí donde dice, maldito el hombre que se ha colgado de un madero. Entonces ahí Dios, Cristo también, dice, a mí no me gusta ese palo ahí porque es maldición. Y entonces los cristianos de la primera iglesia veían la cruz como maldición, no la veían como un símbolo de victoria, como hoy dicen, no, es que no es lo mismo tener un crucifijo a Cristo muerto y tener una cruz. La cruz significa victoria, porque ahí venció Cristo, sí, pero a la luz de la Biblia, el símbolo de la cruz representa maldición. Por eso el apóstol Pedro, él murió como mártir crucificado, pero dijo, ¿saben qué? Pónganme de cabeza, porque soy indigno de morir como Jesucristo lo hizo. Fíjense, gente entendida que sabía que las tradiciones, los rituales, que todas las marcas no le sirven a Dios. Lo que Dios quiere son sacrificios de oración, de tiempo, que te sometas, que mates los deseos de la carne. ¿Sí me explico? Es como ponerse a dieta, ¿verdad? Te presentan un pastelito y pues hay que matar el deseo de la carne. Si no, pues vamos. Pero ahora, fíjense muy bien, algo muy importante, mis hermanos, algo muy importante. Los voy a invitar a que vayamos a Oseas 6:6. Son de los pocos libros que vemos del Antiguo Testamento. Oseas 6:6. ¿Oseas qué? Oseas 6, capítulo 6, versículo 6. Fíjense muy bien. No lo encuentro. Oseas, acá está. Fíjense muy bien lo que dice Oseas 6:6. Fíjense lo que Dios sí les pide a ustedes, a nosotros, todos, ¿verdad? Dice, porque misericordia quiero. Esto es lo que pide Dios, porque quiero misericordia y no sacrificio. Eso es algo muy importante, porque si ustedes quieren pagar un voto que hicieron y con dolor y eso, no, Dios no quiere sacrificios, quiere misericordia. Entonces fíjense muy bien, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esto es lo que te demanda Dios en esta hora, que seas misericordioso y que además tengas conocimiento íntimo de Dios. Pero si quieres hacer sacrificios, como al apóstol Pedro que quería otra vez judaizarse, o que si Dios te sacó del hinduismo al cristianismo, ser hijo de Dios, y quieres volver a meditar, y que el yoga, y que todo eso, aguas, porque Dios no quiere sacrificios. ¿Cómo quieres alinear tu mente con meditación si tu mente está bien mal? ¿Verdad? Tienes que dejarte moldear por Dios. Y aquí es algo muy importante. Dios no quiere sacrificios, Dios no quiere holocaustos, quiere misericordia y que tengas conocimiento de Él. El otro, fíjense muy bien, en Miqueas 6:8, un poquito más para atrás, fíjense muy bien lo que Dios quiere de nosotros. Miqueas 6:8. Fíjense muy bien lo que dice este profeta menor del Antiguo Testamento. Dice, oh hombre, Él te ha declarado, Él se refiere a Dios, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Fíjense muy bien, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide de ti. Y luego dice, solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarte no quiere decir que, humillar, sí Señor, esa humildad no. Ser humilde delante de Dios, reconocer que Él es Dios. Pero, ¿qué quiere decir? Que, fíjense lo que dice aquí,
Lo que pide Jehová de ti solamente es hacer justicia. ¿Qué quiere decir hacer justicia? ¿Qué quiere decir hacer justicia? Porque hay una frase que dice que las leyes de México se hace derecho, no se hace justicia. O sea, se hace la ley del derecho, no de la justicia, ¿verdad? Porque si fuera justo, pues no habría mucha gente inocente en las cárceles, no habría mucha gente presa delincuente afuera, ¿sí, verdad? Pero ¿qué significa hacer justicia? ¿Qué quiere decir hacer justicia? Fíjense muy bien. Ya me voy un poquito más rápido ya para terminar, pero fíjense muy bien lo que dice en Josué 1:8. Si quieren yo lo leo, no se preocupen. La palabra de Dios en Hebreos dice que aquel que ha crecido en un espíritu de madurez espiritual ya dejó de ser niño, sino que ahora recibe palabra de justicia, alimento de justicia. La justicia es cuando podemos hacer el bien, saber diferenciar entre el bien y el mal, hacer lo que es bueno y lo que es incorrecto, pero a la luz de la Biblia. Es lo que pide Dios de ti, estudiar la Biblia, saber qué es lo bueno y qué es lo malo, que en base a la Biblia, no en base a lo que yo creo, a lo que yo pienso y a lo que yo considero, a lo que me han educado, porque eso muchas veces está muy lejos de la voluntad de Dios. Ahora fíjense muy bien lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De día y de noche. Sí, yo en el camino, yo voy platicando con papá y allí platicamos y me cuenta sus cosas. De día y de noche. Por eso es importante que aún de madrugada estemos en oración, como el rey David. Ahora, hay gente que dice, no, es que yo la leo y me cuesta trabajo, me cuesta, ¿verdad? Ok, persevera. Los voy a invitar a que vayamos a Salmo 1:2, capítulo 1, versículo 2. Salmo 1. Entonces ya vemos que a Josué, Jehová le dice, Moisés le dice ¿cómo se llama? A Josué le dice, de día y de noche estarás deleitado, ¿cómo se llama? Estarás aquí leyendo esta palabra. ¿Por qué? Porque solo así harás prosperar tu camino. Ahora, yo les comentaba, hay gente que dice, no le entiendo, no te preocupes, sigue prosperando de día y de noche. Y verdad, llegará un punto en que la vas a empezar a entender. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios en 1:6, perdón. No, perdón, ¿cuál les dije? Es 1:2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. No basta nada más con estudiarla de día y de noche, sino ahora deleitarte en ella. Cuando tú quieras estar en tu trabajo y quieras leer la Biblia, cuando quieras entrar en tu casa, cuando quieras antes de dormir, leer la Biblia. Muchos están en el internet antes de dormir, en el Facebook, lee un artículo en la Biblia, te deleitas en la Biblia. Ya empezaste de día y de noche, no lo entendí, bueno, lograste pasar al nivel de empezar a deleitarte. Estas cosas son la justicia, leer su palabra a todas horas, deleitarte en ella, pero no todo es emoción, así de cariño porque es bonito y no. Fíjense muy bien ahora lo que dice Deuteronomio 6:6, más para atrás, es el quinto libro, ya lo voy a decir rápido. Deuteronomio 6:6, y del versículo 6 hasta el versículo 9 vamos a leer. Fíjense muy bien y lo que dice la palabra. Jehová le dice a Moisés, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, o sea, la palabra de Dios, estarán sobre tu corazón. Cuando hablamos del corazón, hace referencia a todo tu yo, a todo lo que tú eres, tu alma, tu espíritu, tu mente, tu inconsciente, todo hace referencia al corazón, lo principal, el núcleo de tu ser. Entonces, fíjense muy bien, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Se tiene que volver parte de tu vida, enseñarla a los hijos de tus hijos y a todas horas. Y luego no para ahí, dice, y las atarás como una señal a tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Como señales en la mano hay gente que se pone un hilito de rojo para recordarme que tengo que hacer algo, ¿no? Me lo voy a poner para recordarme. Así, recordar todo lo que tienes que hacer en la palabra de Dios
escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí hay uno, ¿verdad? Un versículo allá arriba, ahí hay otro por allá arriba. En mi casa, su casa, hay versículos que están en la pared. ¿Por qué? Porque quieran o no, así como el enemigo nada más, Satanás busca cómo meterte y tentarte y buscar cualquier cosita para destruirte, así nosotros tenemos que estar en todos lados al pendiente de que la Biblia tiene que estar presente en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder vencer a las armas del enemigo, ¿sí? Entonces es algo muy importante, mis hermanos, que Dios no quiere sacrificios, no quiere que hagamos rituales de otro cuando Dios ya nos ha dado la gracia. Y si queremos hacer una especie de ritual, la oración, leer la Biblia, ayunar, velar, esas son cosas que a Dios sí le agradan. ¿Por qué? Porque hace que nuestro espíritu crezca, se reavive. Son herramientas que Dios usa para que nuestro espíritu se avive. ¿Se acuerdan que les comentaba? Cuando Adán, Eva, ellos cuando estaban en el huerto, ellos veían a Dios, caminaban con Dios, lo sentían todo, pero pecaron porque eran seres espirituales. Pero cuando pecan, su espíritu se muere y perdieron comunicación directa con Dios. Ahora tenían que hacer sacrificios, matar animalitos, todo ese tipo de cosas. Cuando antes podían platicar con Dios así. Pero el hombre, ¿qué es lo que les he dicho siempre? El hombre siempre busca lo tradicional, lo rústico, lo que siempre me han enseñado, pero no busca directamente a Dios. Y es por eso que aquí el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: Gálatas, ¿quién nos ha engañado de que lo que yo les enseñé, que es una revelación divina, que no me lo dio ni hombre, ni sangre, ni carne, ni nadie, ni aun los grandes apóstoles que se confirmaron en la fe? ¿Cómo es posible que hoy quieran regresar nuevamente a lo que hacían antes? Y, ok, si van a regresar y quieren vivir, déjenme decirles que están bajo maldición. Porque aquel que falla a uno es alguien que está delante de Dios, está mal, ¿sí? Por eso Cristo vino a morir en la cruz, para que sobre Él viniera todos nuestros pecados, y con su sangre, en algo simbólico, su sangre lave nuestros pecados, nos quite todos los pecados y podamos estar delante de Dios santos y puros, ¿sí? La santidad no es algo que es que tener una coronita y alitas atrás y doy muchas ofrendas, soy santo. La santidad no es eso. La santidad, acuérdense que la palabra santidad es apartarse, dejar de hacer lo que hacías, dejar de hacer lo que hace el mundo para vivir ahora como Cristo es. Y delante de Dios, cuando tú vives en santidad, Cristo te lava todos tus pecados. Dice la Biblia que los arroja al fondo del mar, al fondo del abismo, que los avienta como del honor, avienta al occidente como un rayo, así tan lejos, ¿verdad? Que nunca más se va a acordar, porque Cristo limpió esos pecados, esos errores que tú cometiste, y ahora sí puedes presentarte delante de Dios santo, sin algo que te haya costado nada, porque la gracia es gratuita, pero se tiene que caminar, se tiene que apartarse de vivir como vivíamos antes, de los rituales, de las tradiciones, de separarse de nuestros malos genios, separarse de nuestras malas actitudes, intentar que si tenemos heridas del alma, seguir caminando. ¿Sí me explico? Porque a Dios no le gusta que te regreses otra vez de donde saliste, porque de ahí te salió, te sacó, y dar un paso atrás